oscuridad de la noche se pierde un hombre sin rumbo fijo, cargando el peso de su pasado. Capítulo 2. Revelaciones oscurecidas. Una noche tormentosa envolvió los callejones de San Salvador, mientras el juez Andrés Salazar regresaba a su hogar, anhelando encontrar consuelo en los brazos de su esposa. La lluvia golpeaba con furia contra los cristales de su automóvil, reflejando el tumulto emocional que atormentaba su mente. Al abrir la puerta de su casa, el silencio lo recibió como una daga en el corazón. Un escalofrío recorrió su espalda cuando notó la ausencia de cualquier indicio de la presencia de Elena. Un presentimiento ominoso se apoderó de él mientras avanzaba por los pasillos vacíos, como si el hogar que una vez compartió con su esposa ahora estuviera poblado por fantasmas de lo que solía ser. Fue entonces cuando escuchó los murmullos que provenían del dormitorio, un sonido que parecía cortar el aire como un cuchillo afilado. El corazón de Andrés latía con fuerza mientras se acercaba con pasos vacilantes, temiendo lo que podría encontrar al otro lado de la puerta. En la oscuridad de la noche se pierde un hombre sin rumbo fijo, cargando el peso de su pasado. Con un movimiento brusco, abrió la puerta y su mundo se detuvo en seco. Allí, en la penumbra, vio a su esposa Elena en los brazos de otro hombre. El rostro de Andrés se deformó en una mueca de dolor y sorpresa, mientras sus ojos se encontraban con los de Rafael Vargas, un temido miembro de la mafia local. El tiempo pareció detenerse en ese instante, mientras Andrés luchaba por asimilar la traición que se desplegaba ante él. El rugido de la lluvia afuera era ensordecedor, pero en comparación con el estruendo de su corazón roto, era solo un susurro. Las palabras escaparon de los labios de Elena, pero fueron ahogadas por el rugido de la tormenta que se había desatado dentro de Andrés. Todo lo que una vez había sido sólido y seguro se desvaneció en la oscuridad de la traición, dejando al juez Salazar luchando por encontrar su equilibrio en un mundo que se tambaleaba a su alrededor. En la oscuridad de la noche se pierde un hombre sin rumbo fijo, cargando el peso de su pasado. Y así, en medio del torbellino de emociones desatado por la revelación de la traición de su esposa, el juez Andrés Salazar se encontró atrapado en una encrucijada de la que no había escape fácil. El corazón de Andrés latía con fuerza, mientras su mente luchaba por procesar la escena frente a él. Elena y Rafael, dos figuras que ocupaban lugares opuestos en su vida, ahora estaban unidos en una traición que amenazaba con desgarrar su mundo por completo. Una oleada de emociones tumultuosas se estrelló contra Andrés: dolor, ira, incredulidad, sentimientos que amenazaban con ahogarlo en un mar de desesperación. En la oscuridad de la noche se pierde un hombre sin rumbo fijo, cargando el peso de su pasado. Con los puños apretados y la mandíbula tensa, Andrés confrontó a su esposa y al hombre que había usurpado su lugar en su vida. Las palabras de acusación se estancaron en su garganta, pero su mirada ardiente hablaba más fuerte que cualquier discurso que pudiera pronunciar. Elena, con ojos llenos de pesar y una pizca de remordimiento, intentó articular una explicación, pero sus palabras se perdieron en el vacío entre ellos, ahogadas por la marea de traición que los separaba. Rafael, por su parte, permaneció en silencio, con una mirada desafiante que desafiaba a Andrés a hacer su peor esfuerzo. Sabía que tenía el poder en esa habitación, el poder para destrozar lo que quedaba del mundo de Andrés con solo una palabra. En la oscuridad de la noche se pierde un hombre sin rumbo fijo, cargando el peso de su pasado.
El tormento interior de Andrés era palpable mientras luchaba por encontrar una salida de la pesadilla en la que se encontraba. Su mente se debatía entre el deseo de venganza y la necesidad de mantenerse fiel a sus principios como hombre de ley y justicia. En medio del caos emocional, una sola certeza se aferraba a él como un ancla en la tormenta: su deber como juez. Aunque su mundo personal estuviera hecho añicos, su compromiso con la justicia seguía siendo inquebrantable. Con una determinación feroz ardiendo en sus ojos, Andrés tomó una decisión. No permitiría que la traición de su esposa y la presencia de un criminal en su vida lo desviaran de su camino. Aunque el camino hacia la redención fuera largo y lleno de espinas, estaba dispuesto a recorrerlo para preservar su integridad y su deber como defensor de la ley. En la oscuridad de la noche se pierde un hombre sin rumbo fijo, cargando el peso de su pasado. Y así, en medio de la oscuridad que amenazaba con devorarlo, el juez Andrés Salazar se aferró a la llama de la justicia, decidido a enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino hacia la verdad y la redención. La noche se desvaneció lentamente, dejando a Andrés sumido en un mar de pensamientos tumultuosos. Con el corazón pesado y la mente en un torbellino, pasó horas contemplando el desastre que se había desatado en su vida. La traición de su esposa y la complicidad de Rafael Vargas se aferraban a él como cadenas, amenazando con arrastrarlo hacia la oscuridad. A medida que el sol se alzaba en el horizonte, Andrés se encontró enfrentando una verdad ineludible. Su matrimonio había llegado a su fin. La confianza había sido traicionada. Los votos habían sido profanados. No había vuelta atrás. En la oscuridad de la noche se pierde un hombre sin rumbo fijo, cargando el peso de su pasado. Sin embargo, en medio de la devastación, una llama de determinación ardía en lo más profundo de su ser. A pesar del dolor, a pesar de la traición, Andrés se aferraba a su deber como defensor de la justicia. Sabía que debía permanecer firme en su compromiso con la ley y la legalidad, incluso cuando su vida personal se desmoronaba a su alrededor. Con ese propósito en mente, Andrés se enfrentó a la mañana con renovada determinación. Se vistió con el uniforme de su cargo, un recordatorio tangible de su deber y su compromiso. Cada botón que abrochaba, cada pliegue en su toga, era un recordatorio de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Al salir de su hogar, se encontró con el mundo exterior transformado. La ciudad de San Salvador se extendía ante él, imperturbable e indiferente a su dolor. Sin embargo, en su corazón, Andrés sabía que debía seguir adelante. Debía enfrentar el día con la misma determinación que enfrentaba cada caso en el tribunal. Interior, despacho. En la oscuridad de la noche se pierde un hombre sin rumbo fijo, cargando el peso de su pasado. Y así, con la cabeza en alto y el corazón lleno de resolución, el juez Andrés Salazar se adentró en el día, listo para enfrentar los desafíos que se le presentaban con la misma valentía y convicción que siempre lo habían caracterizado. Aunque su vida personal estuviera en ruinas, sabía que su deber como defensor de la justicia nunca flaquearía. Del juez Salazar. Mañana el despacho del juez Salazar está impregnado del olor a café recién hecho mientras él revisa los expedientes de los casos pendientes. Su expresión está concentrada, pero sus pensamientos divagan ocasionalmente hacia el encuentro perturbador de la noche anterior. Con un suspiro, se obliga a sí mismo a centrarse en el trabajo, sabiendo que debe mantener su mente clara para enfrentar los desafíos del día. En la oscuridad de la noche se pierde un hombre sin rumbo fijo, cargando el peso de su pasado.
Posteriormente interior, Tribunal de Justicia, noche Andrés se queda hasta tarde en el tribunal, revisando minuciosamente los detalles de un caso especialmente complejo. A medida que la noche avanza, el silencio de la sala lo envuelve, pero su mente está llena de pensamientos inquietantes sobre el caso y los desafíos que enfrentará para impartir justicia. Con determinación, se sumerge en su trabajo, sabiendo que cada decisión que tome tendrá un impacto significativo en la vida de aquellos involucrados.